Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ahora ore para que sea grabado, naturalizado, enraizado y naturalizado el Evangelio en nuestros corazones. Asimismo, Dios, te pido, Señor, que este Evangelio, Señor, Padre, sea grabado, enraizado y naturalizado en nuestras vidas. Bendito Dios, que sea algo natural, Señor. Padre, dar testimonio, Señor, de la fe en la que hemos creído, bendito Dios. Que sea algo, Señor, que sea natural, Señor, no solamente, Señor, dentro de la iglesia, sino en cada paso que nosotros damos, si en el trabajo, en la escuela, Padre, con nuestros vecinos, Señor, en nuestro día a día, Señor, que podamos proclamar tu grandeza hasta lo último de la tierra, bendito Dios. Señor, Padre, que tu evangelio, Señor, quede guardado en nuestro corazón y la eternidad, Señor, en nuestros ojos, bendito Dios. Que seamos, Señor, Padre, esos evangelistas, Señor, Padre, que tú quieres natos, bendito Dios. Señor, Padre, para la gloria de tu nombre, porque tú nos has llamado, Señor, para llevar tu palabra hasta el último de la tierra. Que podamos, Señor, llevar, Señor, el evangelio, Señor, que hemos creído, por el cual, Señor, nosotros, Señor, hemos caminado, Señor, y seguido, Señor, que sea, Señor, enraizado, naturalizado, Señor, grabado en nuestros corazones, bendito Dios, para la gloria de tu nombre, Señor. Hazlo en cada vida, bendito Dios, que podamos llevar, Señor, tu grandeza hasta lo último de la tierra. Tenemos un Dios grande y poderoso, usted, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a que eso quede bien grabado en nuestro corazón, Señor, que sean las bases, bendito Dios, de lo que hemos creído, porque son las bases, bendito Dios, Padre, de nuestra fe, Señor, y que podamos, Señor, proclamarlo en esta nación, Señor, que no sea aquel evangelio diluido, Señor, sino el evangelio puro que transforma y cambia vidas, Señor, que cambia naciones, Señor, que hace prosperar en todas las áreas, bendito Dios, ese evangelio, Señor, puro, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para la gloria de tu santo nombre, Señor. Amén. Dios bendiga a todos ustedes en el nombre de Jesús. Vamos a empezar. Hoy nosotros vamos a hablar sobre iremos hablar sobre el mensaje del Evangelio. Nuestro objetivo, ustedes van a ver, que ese mensaje es un mensaje que se repite várias vezes. E esse mensaje es para que tengamos grabado en nuestros corazones. No podemos dejar de hablar de este evangelio. Necesitamos hablar de él constantemente. Entonces vamos a hablar hoy sobre el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio. Entonces, ¿cuál es el mensaje del evangelio? Allá en Juan 14:6, la Biblia va a decir que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie va al Padre sino por Cristo Jesús. Jesús es el mensaje del evangelio. El mensaje es la buena nueva de que Cristo abrió este camino y que Él es el camino de salvación para el hombre. Cuando el hombre pecó, antes del pecar, Dios ya tenía el camino para que este hombre pudiera regresar, para que el hombre pudiera regresar a Cristo. Cuando nosotros pecamos, Cristo ya tenía el camino para que nosotros pudiéramos regresar a Cristo Jesús. Entonces, el evangelio es la noticia más alegre que Dios le dio a la humanidad. En nombre de Cristo Jesús, que nosotros seamos bendecidos. E eu te bendigo em nome do Senhor Jesucristo para que puedas obter, para que obtenhas a resposta de tu vida através do Evangelho. Que encuentres a Deus e seas salvo. Deus que criou os céus e a terra. Foi o mesmo Deus que criou a luz. Então, que em nome de Cristo Jesus, você seja bendecido para que disfrute desta salvação. Qual é o mensagem do Evangelho? Que o homem original ele foi criado por Deus
allá como está en Génesis 1:27, que él fue bendecido por Dios, así como está en Génesis 1:28, y que él fue puesto bajo el pacto de Dios, así como está allá en Génesis 2:17. Génesis 1:27, nosotros somos creados a la imagen de Dios, y creó Dios al hombre a su imagen. Génesis 1:28 dice que Dios bendijo al hombre y los bendijo Dios para que pudieran multiplicar y crecer y multiplicar en la tierra, tener autoridad sobre la tierra, no sobre sí mismo. Y estar bajo el pacto. Usted va a ver que Dios hizo el pacto. Aquí el primer pacto fue el pacto de obras. O sea, que si el hombre obedeciera, él iba a vivir para siempre. Si él desobedeciera, él iba a encontrarse con la muerte. Y fue lo que pasó. Por la desobediencia del hombre, él murió. Y este hombre era feliz. Y el problema fundamental es, ahí sin embargo, el hombre original perdió el pacto de Dios, perdió todas las bendiciones y cayó en el problema fundamental. Fueron engañados por la serpiente antigua, que es Satanás, el diablo. Está ahí de Génesis 1, Génesis 3, perdón, ese es el problema de Génesis 3, del 1 al 5. Ellos cometieron el pecado de desobediencia, desobedecieron la palabra de Dios. Entonces cometieron pecado, Génesis 3, 6, y dejaron a Dios, quien es a fuente o la fuente de la felicidad, que está ahí en Génesis 3, del 7 al 10. Entonces, de Génesis 3, el problema fundamental es el problema de Génesis 3. El hombre fue engañado por Satanás, está bajo el poder del pecado, está separado de Dios. Este es el problema fundamental y que todos tienen que arreglar esto y solucionar este problema. Cuando hay un problema en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra vida, y nosotros no solucionamos el problema fundamental, los problemas vendrán. Hasta por un momento determinado, por cierto tiempo, tal vez parezca que estos problemas se van o que se soluciona, pero si yo no resuelvo el problema fundamental, Satanás, el pecado, esta separación, todo lo demás no será resuelto. Ahora, si yo también resuelvo ese problema, todo lo demás ya no es más un problema. Es una oportunidad de tener una respuesta de Dios. Entonces, ese es el problema fundamental. El hombre que fue creado para ser a la imagen de Dios, bendecido por Dios, que fue creado para estar bajo el pacto de Dios, antes del pacto de las obras, hoy el pacto, este pacto no es más el pacto de obras, porque no es lo que yo hago, ahora es lo que solamente Cristo puede hacer. ¿Por qué era pacto de obras? Porque el hombre era perfecto, no había pecado en él. Entonces, este pacto era, si no desobedeces, va a seguir siendo obedecido toda la vida. Y entonces podemos decir que era el único libre arbitrio que había, porque no había una influencia del pecado sobre el hombre. A partir del momento que el pecado entra en la vida del hombre, él está bajo la influencia del pecado y él no es más fuerte ni que Satanás ni que el pecado. Él no puede solucionar esa separación. Isaías, él va a decir que nuestro pecado hace separación entre nosotros y nuestro Dios. Romanos 8 va a decir que nada nos separará del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Entonces, el hombre por sí mismo no puede solucionar el problema de su pecado, pero Dios sí. Y este hombre separado de Dios, ¿cuáles son los problemas? ¿Cuál es el estado? El estado de destrucción del no creyente. Entonces, por causa del pecado, de romper el pacto con Dios, y del hombre que era perfecto, no pasaba por la corrupción de la muerte, ahora estar bajo la muerte, eso trajo resultados. Y el resultado,
como resultado, la humanidad cayó en el eterno estado de destrucción. Solito el hombre se destruye. No es que yo puedo solucionar el alcohólico. No, yo puedo, cuando yo quiera, yo dejo el alcohol y otra vez él cae. Si alguien tiene problema, un vicio de pornografía, por ejemplo, solo él no puede solucionar. Es un vicio tan poderoso quanto el vicio de una droga, una adicción química. Entonces, estos problemas, el hombre no puede salir de ahí. No, yo resuelvo. Y ahí otro día está otra vez en los mismos problemas. ¿Por qué? La humanidad cayó en el eterno estado de destrucción. De manera, cuando nosotros vemos hoy esta modernidad que la gente habla tanto de solucionar el problema de la humanidad, si yo no como carne, si yo cuido de la naturaleza, eso para el hombre es imposible. Él no puede solucionar nada por sí mismo. Él realmente tiene que tener una relación con la sociedad, con la familia, con Dios, con el ambiente, el medio ambiente, pero él no puede salvar. ¿Y cuál es la solución que parece que muchos han encontrado? Esto también es una mentira de Satanás. El hombre es el problema. ¿Acaso el hombre no hace parte del medio? El hombre no es el problema, es retirando al hombre del mundo, del planeta, que se solucionará los problemas del planeta, de la humanidad. Los problemas solo serán solucionados a través de Cristo Jesús. Entonces puede venir la solución más moderna, la mejor idea, encontrar los genios ahí, los estudiantes más inteligentes, reunir estas mentes brillantes, ellos no van a encontrar solución. Puede encontrar un Einstein otra vez ahí, ou vários, ou 100 ou 1000 homens inteligentes que não vai solucionar este problema, porque esse problema não se soluciona consigo mesmo, porque essa destruição é contínua e constante. Então, qual é o estado de aquele que não está em Cristo, o estado do não creyente? Ele se torna um hijo del diabo. Juan 8:44 diz que el diablo es un hijo, o el diablo es el primero, es el padre de la mentira, es asesino desde el principio, y él va a decir, vosotros sois hijos del diablo, porque el diablo es mentiroso y asesino desde el principio. ¿Para quién Cristo estaba hablando esto? Los judíos. Y los judíos se pensaban ser una raza más amada por Dios, los hijos de Abraham, somos hijos de Abraham, entonces somos de la promesa, y Cristo dijo, ustedes son hijos del diablo y no de Abraham, porque hijos de Abraham son hijos por la fe, no es por la carne, para ser hijos de Dios. Entonces, en el momento que el hombre se separa de Dios, su estado espiritual cambia a hijo del diablo y queda atrapado bajo el destino de Satanás. ¿Quién sabe decirme cuál es el destino de Satanás? ¿Cuál es el destino El lago de de Satanás? fuego. El infierno, el lago de fuego. Que la Biblia dice que será lanzado la muerte, el anticristo, Satanás. Será lanzado ahí el infierno en el lago de fuego. Entonces, el hombre sin Dios, él está atrapado a Satanás. Él deja de ser un hijo de Dios y se torna un hijo de Satanás. ¿Cuándo esto pasa? En el pecado original. ¿Está bien? En el problema fundamental, allá desde el inicio. Entonces, que los niños son inocentes. No, los niños no son inocentes.
Ellos ya nacen concebidos en el pecado. El niño desde su nacimiento ya nace bajo el pecado. Y necesita, toda la humanidad necesita de Cristo Jesús. Adoración a ídolos, el segundo problema ahí, el segundo estado. Ele se torna aí, ele começa a perseguir os desejos do mundo e han caído na superstição, na adivinação, no chamanismo. É só você ir ao centro de la Ciudad de México, en el Zócalo de la Ciudad de México. Você vai ver aí todo esto em um mesmo lugar. É o chamanismo de los limpias, de aqueles que se dizem descendentes de los aztecas, é buscar o horóscopo, mi suerte. Eu me acuerdo uma pessoa que me dizia que sua mamá ella hizo collares e pulseiras para vender. Não me acuerdo bem qual, não sei bem qual era o lugar, mas era aqui em México. E de repente a gente passou, veio a pulseira e dizia: "Hay para el amor, para la suerte, hay para la fortuna, la riqueza". Ela disse: "Não estou vendendo nada". "Ah, sim, hay". Não era nem de fortuna, de amor, nem de nada disso. E aí eles vendiam mais caro e começou a vender mais. Porque a gente começa a andar segundo a corrente deste mundo e o Deus desse siglo, que é Satanás. Então, eles começam a perseguir os desejos do mundo. Estão atrapados. E, desde o início, Satanás quis ser adorado. E ele está enganando a homem, porque muitos não vão dizer assim: não, eu adoro a Satanás. Pero quando uno adora a si mesmo, adora as riquezas, adora as pessoas, tal pessoa em seu matrimônio não é Deus, está atrapado debaixo disso, acaba sendo um idólatra. Porque a idolatria é todo o que eu hago com minha própria força. Ou eu sou meu próprio Deus, e al final é Satanás, o Deus deste siglo que me atrapa. Então, Satanás está buscando ser adorado e ele se disfraça, se hace como um ángel de luz em coisas que a gente vai adorar. O dinheiro e tantas outras coisas, a superfície. Também, o estado é que ele cai em um constante problema mental, em constantes problemas mentais. Mateus 11:28 vai dizer: venid a mim todos os que estão cansados, trabalhados, cargados, e eu os harei descansar. Então, vem a ansiedade, o vacío, as enfermidades mentais, as neuroses, insônio e depressão. Todo isto é uma marca de uma humanidade caída, que há solução em Cristo Jesus. Por isso, Cristo está dizendo: eu estou ansioso, eu não logro sair do lugar, venga a Cristo, porque Ele vai arreglar e poner todas as coisas em seu lugar. Cristo pone todo em seu lugar. Venid a mim, disse Jesus. Venid a Cristo e todo se soluciona. Todos os problemas estão resueltos em Cristo Jesus. Então, necessitamos ir a Cristo Jesus para que isto pueda ser solucionado. ¿Dónde está esta solução? O coração do homem, a vida do homem, ela necessita de Cristo Jesus. Porque que passa quando eu sou o centro de minha vida? Todos estes problemas que vêm à minha vida, eles estão aqui, desordenados. Então, todo o problema de minha vida está desordenado. Esses problemas mentais causados por causa das questões espirituais, está assim: quando o homem é o centro de sua própria vida, quando ele, ni eu, está no centro, que é o que passa? Não há solução, porque os problemas, eles permanecem aí, todos desordenados
e eu não posso solucionar. Aí vem insônia, problemas mentais, depressão e todo esto. Não quer dizer que um hijo de Deus não passe por estes problemas. Só quer dizer que há solução em Cristo Jesus a estes problemas. E eu tenho que saber a quem ir. Eu necessito ir a Cristo. Como? Através da oração. Então, quando o homem ele está no centro, no trono de sua vida, quando é ele quem domina, quando ele está no trono de sua própria vida, então, quando ele domina aí o trono de sua vida, de seu coração, os problemas estão aí, constantes, golpeando de dia e de noite. Então, qual é a solução? Que é o que nós necessitamos? Necessitamos ir a Cristo Jesus. Então, que é o que passa quando eu vou a Cristo Jesus? Que é o que passa quando eu estou em Cristo Jesus? Estes problemas que antes eu tinha, este problema fundamental, ele é resuelto. Então, se antes todo estava desordenado, aí eu vou a Cristo para que Cristo Jesus, ele esteja no centro de minha vida. Quem tem que estar no centro de minha vida é Cristo Jesus, e não eu. Então, mi eu tem que estar fora. Ele não pode ser o centro. Mi eu tem que estar fora. Eu não posso governar. Recuerden-se que Jesus, Deus, quando nos criou, ele nos criou para dominar. Pero solamente Cristo Jesus é quem tinha o domínio sobre minha vida. Solamente Cristo Jesus era aquele que tinha o domínio sobre as coisas em minha vida. Que é o que passa quando Cristo está em nós? Ele começa a ordenar todas as coisas. Então, mis pensamentos, aquelas coisas que parecia que não tinham solução, a depressão, a angústia, começa a ser ordenado. Por isso, uma vida com Cristo é uma vida ordenada. A casa com Cristo é uma casa ordenada. Que é o que a Bíblia diz? Que quando Cristo vem, entra em nossa vida, Ele ordena, e a casa é varrida e ordenada. Todo, então, começa a estar bajo o domínio de Deus. E todas as coisas começam a estar puestas em seu lugar. A depressão, a angústia que há em nossa alma, necessita desta autoridade de Cristo Jesus para que nossa vida esteja ordenada. As coisas têm que ser puestas em seu lugar. Vem o perdão, vem a graça de Deus, vem a resposta a todas nossas orações. Então, é isso que nós necessitamos. Eu não sou capaz de ordenar minha vida. Eu necessito de Cristo. Eu necessito someter-me, porque apesar de homem ter autoridade sobre poder dominar as coisas, é por isso que o homem tem a inteligência, sabe, chegou ao espaço, construiu máquinas, ele dominou o ferro, ele dominou a ciência, a tecnologia, mas não foi capaz de dominar a si mesmo. O homem pode dominar muitas coisas, mas ele não é capaz de dominar a si mesmo. Ele necessita de Cristo Jesus. O homem necessita de Jesus. E aí os problemas, este vazio, esta ansiedade, essas enfermidades, neuroses, insônia, depressão, levadas a Cristo Jesus, com esta autoridade que nós retomamos, então se soluciona. E os problemas físicos também. Hechos 8, 4 al 8 vai dizer. Então, os homens também vão caindo em enfermidades incuráveis, dolências, pesadillas, adicção
a las drogas y adicción a los juegos. Y el problema del futuro, porque el hombre está atrapado al futuro de Satanás. Y el futuro para Satanás es el infierno. Entonces, Lucas 16, 19 al 31 va a hablar de Lázaro y del rico. Lázaro era un pobre, pasaba por muchas privaciones, y el rico gozaba de todas las cosas. Pero el rico murió y se fue al infierno. No había más como salir de aquel lugar. No había como tener el alivio de sus dolores. No había como venir y alertar a sus hermanos. Entonces él estaba atrapado al problema del futuro, el problema del futuro. Niegan a Dios, solo se centran en la realidad presente y mueren para eventualmente enfrentar el juicio eterno del infierno. Hebreos 9, 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. Y el juicio es enfrentarse con Dios. Todo hombre se enfrentará con Dios para vida eterna o para muerte eterna. Y la herencia espiritual. Entonces, ese problema él se transmitirá a sus hijos y descendientes, por lo que la generación futura enfrentará la destrucción. Es lo que dice allá en Éxodo 20, del 4 al 5, que dice que Dios visita la iniquidad de los padres en los hijos hasta tercera y cuarta generación de aquellos que aborrecen a Dios. Entonces, yo puedo dejar una herencia, una enseñanza, hasta mis nietos, bisnietos, tataranietos. Y lo que yo hice irá a influenciar mi familia por generaciones. Entonces, si mi decisión fue servir a Cristo, eso irá a influenciar mis generaciones por muchos años. Ahora, si lo que yo hice fue vivir una vida desordenada, sin Cristo, de maldad, de una vida de pecado, si el problema fundamental no fue solucionado, entonces yo voy a dejar una herencia y esta herencia va a ser pasada, pasada, pasada. Por esto es tan importante que nosotros prediquemos el evangelio de solo Cristo a esta nación, para que nosotros dejemos una herencia. Aférrate a Cristo Jesús, aferra al pacto, no importa lo que pase. Si hoy usted no ve que su hijo está bien como usted quisiera, aférrate al pacto, porque usted está dejando una herencia espiritual que irá cambiar nietos, bisnietos, tataranietos, y esta bendición alcanza la sociedad a punto que la bendición de Dios va por hasta 1000 generaciones. ¿Y cuál es el método del hombre entonces para intentar salir de esto? Las personas se esfuerzan para resolver este problema a través de la religión, de las buenas obras y de la filosofía. Pero se vuelven más infelices, se tornan peores. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O Senhor pode buscar la Guadalupe, la muerte, que llaman de santa, el chamanismo, un limpia, buscar outras maneiras, ir a la iglesia todas las semanas, cada 8 dias. Se Cristo não entra em minha vida para solucionar, isso é solo religião. A religião está hecha por el hombre. Não pode resolver o problema fundamental da humanidade. Foi o que passou na Torre de Babel, allá em Gênesis 11. Os homens trataram de solucionar o problema da humanidade haciendo uma torre, e quando disse chegava ao céu, é que essa era uma torre como uma ligação religiosa para que todos os homens pudieran estar aí, pero trajo um problema maior. Houve mais separação, houve mais dificuldades, e o homem mais se alejou de Deus e de si mesmo, e a humanidade se tornou cada vez mais separada. Pero com Cristo Jesus, esta humanidade foi restaurada já em Hechos 1 ou Hechos 2, quando disse que vino el Pentecostés, el avivamiento del Pentecostés. Las buenas obras. Isaías 64 dice que 6 dice que nuestra justicia son como trapos de inmundicia.
Não há como limpiar. É como se você estivesse agarrando um trapo bem lleno de suciedade e tratando de limpar um cristal e limpar toda a suciedade que está no cristal. Você só está empeorando as coisas. Nossa justiça, nossas obras não são capazes, porque nós traemos em nós o pecado original. Nossa sangre não é pura para purificar de pecados e resolver o problema fundamental. Nenhum outro é salvação. Há outro nome bajo o cielo dado a los homens em que podamos ser salvos. La filosofia, a Bíblia vai dizer que nadie los engane por meio de las filosofias e huecas sutilezas. Há gente que parece conhecer todas as coisas, sabe de tudo, que sabe todas as coisas. Ele está atrapado em seus desejos, em seus pecados, e está buscando em si mesmo, está entrando em um hueco. Então, a filosofia não pode resolver o problema fundamental do homem de maneira nenhuma. Agora, qual é o método de Deus? Solo Deus pode resolver o problema fundamental da humanidade. Deus nos deu o método para resolver este problema, desde Gênesis 3:15. Quem pode ajudar-me a ler em Gênesis 3:15? Deus já havia preparado o método para que o homem pudesse ser salvo. Gênesis 3:15. Quem encontra aí pode ler rapidamente, por favor. Gênesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esse é chamado o proto-evangelho. Deus já dando a solução. Allá en el Edén, quando o homem pecou, quando o homem se alejou de Deus, que é que o homem hizo? Ele coció para si hojas de higuera, hizo roupas de hoja de higuera. Não era uma solução. Luego, aquela roupa se iba a deshacer, iba a revelar sua vergonha outra vez, seu dolor outra vez, e não era suficiente. O homem sempre, desde o Edém, está buscando soluções próprias, método próprio para salvar-se a si mesmo. São as hojas de higuera. É o método da hoja de higuera, ou a filosofia da hoja de higuera. O homem buscando seus próprios métodos para salvar-se. Não é suficiente. O homem não pode salvar-se a si mesmo. Ele não é capaz de dar a solução. O homem isso, Adão e Eva tentaram e não puderam. Adão e Eva tentaram e não lograram. Eles não puderam salvar-se a si mesmos, porque Deus já tinha o método desde antes da eternidade. Então, Gênesis 3:15, se o problema fundamental está já em Gênesis 3, del 1 al 10, quando Deus chega naquele cenário de vergonha, del homem escondiendo-se para que não pudiera ver a Deus, ou que Deus não o viera, escondiendo-se para ocultar seu pecado, sua desobediência. Deus já entrou, claro, hablando-lhe de seus errores, porque Deus ele não vai deixar de apontar para solucionar o problema, porque necessitamos ter apontado, e a lei vino exatamente com isso, apontar o problema do homem, pero ele vino com a solução, e a solução foi fazer um sacrifício e vestir o homem de roupas de piel. Pero ele já estava falando da solução definitiva. E a solução definitiva, por mais que no início não se entendia completamente, e isso foi sendo revelado progressivamente,
que foi sendo revelado de maneira progressiva ao homem, Cristo, cada vez mais nós lo vimos com uma mirada mais clara. Ele já estava mostrando em Gênesis 3:15 que ele ia enviar seu filho, porque ele foi nascido por obra do Espírito Santo, escogiendo a Maria como uma serva para portar em seu ventre a glória de Deus. E essa descendência, esta semente aí de la mujer iba a pisar la cabeza de Satanás, ou seja, iba a solucionar o problema de uma vez por todas. E o Antigo Testamento habla dessa solução, não com tanta clareza, pero já o Novo Testamento habla de maneira clara: Jesús es el Cristo. Juan 3:16. Deus amou ao mundo que enviou seu Hijo unigênito. Único, porque Ele é o único Deus, o único Hijo que é Deus. O único Hijo de Deus que é Deus, que tem sua essência em Deus, que não foi criado. Ele existe desde o início. Essa é a Trinidade. Mateus 1:21 diz que seu nome é Jesus. Jesus significa el Salvador, que salvaria su pueblo, el pueblo de Dios, de sus pecados. Juan 19:30 va a mostrar que la manera es derramamiento de sangre. Jesús murió en aquella cruz y va a decir, como según las escrituras, que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó también según las escrituras. Fue en la cruz. 1 de Coríntios 3, 1 de Coríntios 15, 3-4, vai dizer que ele morreu e ressuscitou, que Jesus é el Cristo, Mateus 16:16. E este Cristo é a seu título. Então, quem é Cristo? Cristo é o título para aquele que foi ungido com aceite. No Antigo Testamento, quando um rei, profeta ou sacerdote era coronado, eram ungidos com aceite. Cristo tem o título de rei, de profeta e de sacerdote. Verdadeiro rei, verdadeiro sacerdote e verdadeiro profeta. Ele é a solução. Tá bem? Então, Cristo vino, ele é a única solução. Solamente ele pode solucionar todas as coisas. É este Cristo. Nós vamos quedar hoje na metade desta lección. Estamos na 5 de nosso manual. Vamos levar aqui hasta a metade. Então, que nós sabemos que o problema que o homem foi hecho para ser feliz. A imagem de Deus, bendecido por Deus e bajo el pacto. Este pacto de obras foi roto. Pero Cristo vino a restaurar e agora temos o pacto, este pacto de graça, que estamos bajo o pacto de graça em Cristo Jesús, que é quem garantiza perfeição e santidade. E o problema fundamental foi que Satanás entrou na vida. Hermanos, mira, que é o que eu pensava antes? Eu imaginava que eu era realmente um pecador. E eu me veia mesmo como este pecador, incapaz de ver em Cristo Jesus, incapaz de ver uma solução. Eu veia Deus como alguém que me veia assim como alguém impuro, incapaz de receber salvação. Eu entrei numa depressão tão profunda na época de minha vida e me dei conta de meus pecados que eu comecei a dizer que não havia solução. Hasta que eu vi que a solução era Cristo Jesus. E eu pensava, eu tenho que ser bueno, eu tenho que orar mais e mais e mais e mais e mais para ser bueno e ser salvo. Hasta que eu entendi que minha bondade não me salvava. E hoje eu oro mais e mais, não para ser bueno, mas porque Cristo já limpou e purificou meus pecados e Ele me sanou
me limpió de todos los pecados. Jesús me sanó y me limpió de todos los pecados. Entonces yo pensaba que yo tenía que cada día, cada vez, una y otra vez. Hoy yo no era bueno suficiente, iba allá y sentía una persona sucia, indigna. Y la verdad yo era. Pero cuando yo entendí que Cristo me cubrió con toda su santidad, y no es por mis méritos, no es por mis fuerzas, no es por mi filosofía, no es por buscar ser una persona mejor en mí, y ya es solamente en Cristo Jesús que yo alcanzo esta salvación que ya somos salvos en Cristo. Ele já é a solução a todos os problemas. Quando eu entendi isso, que ele entrou em minha mente, que ele quitou de mim toda depressão, desesperação. Eu tinha medo de estar na calle. Eu tinha medo. De repente me venia um pavor, um temor enorme. E eu dizia, não há solução, a única coisa talvez é se me quito a vida ou se eu muero. Não queria quitar-me a vida, mas eu pensava, a única solução é a morte. Só que eu pude mirar a Cristo Jesus e ver que não importa o que passe, não importa meu passado, Ele já solucionou os problemas passados, presentes e futuros. Como Ele solucionou o problema passado? Eu era um pecador, imundo, sucio. Ele foi allá e solucionou o principal problema do passado, que nem fui eu que cometi, foram nossos padres Adão e Eva. Os problemas presentes, hoje eu posso ter paz. Se eu não tenho paz em minha casa, sua casa, amado, é tu campo. Este campo você tem que avançar e tem que conquistar. Às vezes nós pensamos que nossa casa já conquistamos todo. Não, você tem que conquistar sua casa. Você tem que conquistar e fazer desse lugar uma fortaleza de adoração a Cristo Jesus. Todos os dias, através da oração nas 24 horas, a oração marcada, que é o aposento alto, você tem que fazer de tu casa, de tu vida, um aposento alto, levantar altares de adoração, a ponto de que o primeiro campo a conquistar é dentro de tu casa, onde você está. E se você se sente oprimido por Satanás, levantar-se com autoridade e dizer, em nome de Cristo Jesus, que Satanás e toda potestade, toda hoste maligna seja quitado de dentro de tu casa. Que aqueles que hoje não têm esta paz, tenham esta paz. E isto vem através da oração constante, nas 24 horas. Somente estar llena de Cristo Jesus todo o tempo. Pastor, pero minha mente não está bem. Então, llena de Jesus. Conquista este campo. E para isso é oração. A oração marcada. Nós temos o aposento alto de oração 5 da manhã. Eu estou seguro que quem ora nas manhãs não quer deixar de orar. E as orações com hora marcada também, quando você intercede por algo, quando uma situação sai do controle ou quando o dia malo vem, que você pode orar e fazer esta torre, este castillo fuerte para Cristo Jesus, em Cristo Jesus. E Cristo viva em tu casa, e mora em tu casa, e viva em tu coração, e viva em tu vida. Então, em nome de Cristo Jesus, eu oro e bendigo tu vida, para que você pueda ser de tu casa o primeiro campo a ser alcançado, o primeiro campo a ser conquistado e ser ambiente de paz. Se esta paz está saliendo, vuelva sempre a la oração com um propósito, dizendo, Satanás, aqui você não entra, aqui tu não entras, e eu te repreendo em nome de Cristo Jesus, e eu não aceito o que está fazendo com minha família, e delante de Cristo você pode
llegar y decir, tú eres el verdadero rey, el verdadero profeta, el verdadero sacerdote. Entonces, destrona a Satanás de esta casa. Tal vez usted tenga una familia inconversa, una familia que no es cristiana. Tal vez tu casa está desordenada hoy, pero el Espíritu Santo quiere ordenar primero tu casa. Y ahí va avanzando en los demás campos. En la vecindad, aquí los vecinos, el lugar donde usted vive, la ciudad, y ahí va avanzando y conquistando. Por eso la Biblia dice, crecer y multiplicar. Usted ya tiene la bendición de Dios. Y esta bendición se va multiplicando. Entonces, con la oración las 24 horas, el aposento alto de oración que nosotros hacemos, la oración marcada, tal hora, el día de ayuno, para fortalecer esta vida espiritual y hacer con que las tinieblas que antes querían avanzar contra usted usted puede avanzar contra las tinieblas, contra las fortalezas de Satanás. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Eso significa que el infierno y Satanás hicieron una ciudad fortificada con puertas fuertes y estas puertas deben caer. Si tu casa, si Satanás encontrou, avançou e venceu dentro de tu casa, usted sabe de isso. Hoy yo oro en el nombre de Cristo Jesús para que estas puertas se caigan y para que usted pueda seguir avanzando y las puertas del infierno sigan siendo derribadas y la iglesia siga avanzando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, Padre, yo oro en el nombre de Cristo Jesús y bendigo la vida de tus hijos. Que las puertas del infierno no prevalezcan. Que aquellos que, de alguna manera, también han sufrido con problemas en su alma, y que no han sido sanados, sana hoy y da esta autoridad, Señor, para que Él pueda ir a Cristo Jesús y ser sanado. Si son problemas físicos, que también alcance sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Usa la vida de tus hijos también para sanar a otros que necesitan. Que las puertas del infierno no prevalezcan contra la iglesia y que nuestra casa sea hogar de paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hacer un foro. 1 minuto, 3 personas ahí que puedan hacer su foro durante 1 minuto. Por favor. ¿Quién puede hacer su foro? La primera persona. El primero a hacer el foro. ¿Quién va a ser el primero a hacer su foro? Yo, pastor, buenas noches. Amén. No entré luego, pero alcancé a escuchar algo y bueno, lo que apunté, que cuando el pecado entra al hombre, la condición del hombre empeora y que el trabajo del diablo es engañar al hombre y el diablo vino a traer mentira a las vidas, pero Cristo es la solución y si Cristo es el centro de nuestra vida, entonces tendremos felicidad y tenemos que tener nuestra vida en orden. Cuando Cristo está en nuestra vida viene a ser una vida ordenada. Y bueno, fue lo que entendí, pastor. Amén. Gracias, gracias. Yo quiero que alguien de Yolo Meca pueda también participar con nosotros. ¿Quién puede hacer su foro? Los hermanos de Yolo Meca. Pastor Luis está con nosotros aquí. Carlos Jared. Bueno, Carlos apenas llegó, pues estaba en consulta, pero Jared la primera vez que participó, pero está apenado, ¿no? Y va a participar con nosotros. ¿Quién de ustedes va a participar? A hacer su foro. ¿O qué entendió de la?
Hola, buenas noches. Pues yo entendí que como creación estuvimos en pecado desde que nacimos, porque así fue desde el pecado de Adán y Eva, ¿no? Entonces estábamos como en un desorden. Pensábamos que nosotros podíamos hacer todo por nuestras fuerzas hasta que empezamos nuestra vida en Cristo. Yo creo que no es tanto que aceptando a Jesús ya vamos a tener algo, una vida en paz, una vida sin problemas. Yo creo que más que eso es que vamos a poder tener paz en medio de la tormenta, ¿no? Dios nos da esa promesa que podemos estar, pues ahora sí que confiados en que Él es el que va a poner en orden todos nuestros problemas, toda nuestra, a lo mejor la ansiedad, depresión, tristeza, enojo, todo eso lo que a nosotros nos incomoda, Dios lo va a ir acomodando poco a poco y así. Una persona más que puede participar, alguien de Coacalco. Alguien de Pancalco. Alguien de Coacalco. De Coacalco. Pastor Abel, hermano Valentín, hermana Angélica, hermano Manuel, ¿están ahí? Hermano Valentín. Ya lo encontré aquí. Hermano Valentín. ¿Qué habla? Ok, buenas noches, pastor. Es un privilegio estar aquí. Pues no, yo lo que entendí es que así como el pecado original lo traemos desde que nacimos, Dios está para ayudarnos con Jesucristo. Jesucristo es el que tiene a Jesucristo puede llegar a Dios. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nuestro mundo está lleno de muchas aflicciones, pero porque nosotros mismos nos las buscamos. Realmente nuestra manera de pensar es errónea si queremos salir adelante solos. Cristo es la solución para nuestra vida, para llevar una vida correcta. El que no tiene a Cristo está perdido, tiene un mundo revuelto, ¿sí? El que tiene a Cristo en su corazón está sano espiritualmente. Es lo que yo entendí, pastor. Amén. Amén. Cristo entonces es la solución a todos los Nuestros problemas. Amén. Amén. Que Dios bendiga a todos. Entonces Cristo es la solución. Y ese es el camino de la salvación que Cristo nos dio para que podamos alcanzar salvación. Solamente Cristo, solamente Dios tiene la solución para el problema fundamental, para los problemas de nuestras vidas y podemos disfrutar hoy de esta bendición. Entonces, la próxima semana vamos a seguir viendo, ¿sí? Ahora vamos a ver sobre el Cristo y llegar hasta cómo aceptar y recibir a Cristo Jesús. Y yo oro para que ese mensaje quede grabado, enraizado y naturalizado en el corazón, en la vida de cada uno de nosotros, que esto pueda producir vida. Yo oro para que nosotros podamos levantar este aposento alto de oración en nuestras vidas, orando las 24 horas del día, la oración juntos ahí, la oración con hora marcada também, que é a oração com um propósito de interceder e lutar e guerrear contra Satanás e volver a este plano original, que é ser outra vez a imagem de Cristo Jesús em nossas vidas e desfrutar desta bendição e levar o evangelho, porque o fim de todo é glorificar a Deus. Como glorificamos a Deus?
predicando el Evangelio para las naciones, todas las 237 naciones, las 5.000 tribos, todos aquellos que todavía no conocen de Cristo serem alcançados por meio del Evangelio. Entonces, usted ya sabe, usted ya tiene la respuesta que es Cristo Jesús. Comparta con Cristo Jesús, congréguese, ore en las mañanas juntos, también en el aposento alto de oración, y sigamos ahí en la escuela de evangelismo. Después vamos a tener también más maestros que van a traer más bendición para nuestras vidas. Aquellos que no están en el grupo todavía, no se olviden entrar en el grupo ahí, en el grupo de la escuela de evangelismo, para que usted pueda recibir el enlace de la escuela de evangelismo, para que usted pueda recibir el enlace, ¿no?, de la escuela de evangelismo por medio de Zoom. Y también no olvide, amados, hacer tu camino de salvación. Es lo que estamos hablando aquí hoy, pero allá en el camino de salvación. ¿Todos ya hicieron su camino de salvación el día de hoy? ¿Quién sabe cuál es el camino de salvación? Nuestro camino de salvación que hacemos siempre. Siga haciendo para que este mensaje esté grabado, enraizado y naturalizado en su corazón. Siga haciendo para que usted vea cómo esto va a bendecir tu vida todos los días. Como este mensaje te va a ayudar y muchas cosas en su vida va a cambiar. Ustedes son discípulos y yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús para que a través de ustedes muchas y muchas vidas sean alcanzadas en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a confesar. Mateo 16:16. Abra su micrófono ahí, vamos a terminar haciendo esta confesión. Mateo 16:16. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otra vez, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y todos tengan una excelente noche. Amén. Dios los bendiga. Saludos a todos. En sus cámaras, que Dios los bendiga. a todos. Mañana. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego. Mientras imprimo los... Hasta mañana. Hasta Hasta mañana. Hasta mañana, hermana Socorro. Hasta mañana. Dios les Dios les bendiga. Ándale, muy bien.